con ellas ante la expectación de una gran multitud de personas que no veían imagen alguna ni oían nada. Lo que en aquellos momentos sucedía estaba reservado exclusivamente para las niñas, para las videntes. Lo mismo que en Fátima, en el Escorial, en Lourdes o cualquier otro lugar de apariciones, los asistentes, a veces por millares, eran simples comparsas. ¿Por qué entonces el convencimiento por parte de muchos de ellos de que las visiones son auténticas y que es realmente la Virgen quien se aparece? De un lado está la necesidad o el deseo de creer, es cierto, pero de otro están los fenómenos, a veces espectaculares, que se producen en torno a los videntes y que los testigos interpretan como una confirmación de que algo sobrenatural está sucediendo allí. Aunque las visiones protagonizadas por las niñas, especialmente por Conchita, solo duraron de 1961 a 1965, Garabandal sigue vivo, convocando a multitud de fieles y curiosos llegados de todo el mundo. Y no sería así de no haberse producido en su momento acontecimientos que parecían refrendar el carácter milagroso de los mensajes. Acontecimientos protagonizados en su mayoría por las propias niñas, corroborados por innumerables testigos, fotografías y filmaciones, y que siguen siendo inexplicables. Como se ha comentado, caían simultáneamente en trance, aunque estuviesen cada una en diferente lugar del pueblo o de los alrededores. Entonces, con los ojos fijos, mirando hacia arriba, echaban a correr sin reparar en dónde ponían los pies, pero sin tropezar ni caerse, pese a lo abrupto del terreno, hasta juntarse las cuatro en un mismo sitio, con frecuencia en el Cerro de los Pinos, y sin abandonar su estado de éxtasis, iniciar allí el diálogo con la Virgen. De la naturaleza auténtica de los trances no parece haber duda. Como eran tan frecuentes, hubo muchas ocasiones en las que la gente, incluidos varios médicos, pudieron comprobar la ausencia de reflejos y la anestesia, siendo pellizcadas, pinchadas e incluso quemadas con cigarrillos sin que manifestaran reacción alguna. Esos desplazamientos en trance, a veces auténticas carreras, se producían también durante la noche y con frecuencia yendo hacia atrás, de espaldas al sentido de su marcha, sin un tropiezo, sin un titubeo, como si una mano invisible las guiase. Cuando estaban en ese estado, su peso aumentaba extraordinariamente, como si estuvieran pegadas al suelo, mientras que en otras ocasiones levitaban varios centímetros, según comprobaron más de una vez los testigos cercanos. Por lo que cuentan quienes presenciaron los hechos, parece indudable que en ese estado de trance las jóvenes videntes daban muestras de grandes capacidades paranormales o eran realmente un medio por el que la invisible entidad, fuese la Virgen o quien fuese, se manifestaba. Entre esas capacidades, suyas o prestadas, estaba la de dar mensajes personales a algunos de los presentes. Mensajes directos, concretos, sobre problemas o situaciones íntimas que esas personas sabían y que los demás ignoraban. Muchos de los que aún acuden a Garabandal y rezan solitarios o en grupo, lo hacen porque en su día, a través de las niñas, la Virgen les dijo algo que les tocó en lo más profundo. Y otros estasis que tuve, que es el que mejor para mí, uno de los estasis de Conchita de su casa, para mí ese no se me olvidará, porque tocante a la religión, según que empiezo a hablar de ese mensaje, de ese estasis, ya se me pone hasta el cuerpo de carne de gallina. Fue de su casa, tuvo un estasis, éramos 20 o 30 personas o más, claro, son muchos años, y ya son los años que tengo, que algunas cosas no me acuerdo, pues me dio al crucifijo a besar a mí, que ahí en algunas fotos sale,
Y al besar el crucifijo, eso no lo he dicho, ni lo digo, lo que pensé. Es una cosa para mí divina. Entonces, ella después del éxtasis me llama, Plinio, ser feliz, que no, me emociono hablando, ¿entiendes? Son las cosas que las tengo yo solo. Y eso no se me borrará jamás de la vida. Lo que me dijo esa niña, que se lo había dicho la Virgen. Perdonen ustedes, pero de eso me emociono. Y entre tantos fenómenos, uno siempre espectacular y que se da con muchísima frecuencia en los lugares de apariciones marianas, la llamada comunión mística, es decir, la formación de una hostia sobre la lengua del vidente, algo que también sucedió en Garabandal y que protagonizó Conchita, la principal de las videntes, el 18 de julio de 1962. Aunque los escépticos tratan de justificarlo como un simple acto de prestidigitación, lo cierto es que hay millares de testigos que afirman lo contrario. Y en cualquier caso, es un fenómeno más dentro de un contexto en el que abunda lo extraordinario. Por la misma época en que se producían los acontecimientos de Garabandal, otra pequeña localidad de la península, Ladeira do Piñeiro, en Portugal, era también escenario de comuniones místicas y de todo tipo de prodigios. La protagonista indiscutible de aquellos hechos que comenzaron en 1960 es María de la Concepción Méndez Horta, hoy una anciana que tiene tras de sí una larga y azarosa historia. En sus éxtasis, durante los que se produjeron abundantes comuniones místicas, estigmatizaciones y, según innumerables testigos, levitaciones de hasta varios metros por encima del suelo, los mensajes que recibía de Jesús o de la Virgen señalaban a Ladeira como la continuación de Fátima. La extraordinaria acumulación de fenómenos insólitos, en los que, además de los espectaculares trances de María de la Concepción, hubo hostias sangrantes, analizadas en París y en Madrid, donde se certificó su carácter milagroso, así como sangraciones periódicas de una imagen de Cristo, atrajeron a tal cantidad de fieles que la policía del entonces dictador Salazar intervino apaleando a los congregados, cerrando los accesos a Ladeira y deteniendo a María para juzgarla. La razón no era otra que acabar con un centro mariano que amenazaba con convertirse en serio competidor de Fátima, tan solo a 30 kilómetros de distancia. Hoy todo está tranquilo. Ladeira goza de una muy discreta fama bajo el apadrinamiento de la Iglesia Ortodoxa, y como en Garabandal, Fátima, Lourdes o cualquier otro lugar de apariciones, los fenómenos de aparente origen milagroso son ya tan modestos como escasos. Y es que una de las características comunes a estos lugares es su temporalidad. Durante un tiempo, que va de unos pocos días a varios años, las entidades responsables, sean Jesús, la Virgen o quienes se hacen pasar por ellos, se manifiestan con prodigalidad para luego irse por donde habían venido. Es una estrategia incomprensible. Aparentemente las apariciones marianas tienen como objeto divulgar mensajes trascendentes para la humanidad. Mensajes que en su mayoría incluyen peticiones tan poco maduras espiritualmente como la de que allí se construya una iglesia o rezar el rosario para que el mundo entre en razón. Peticiones muy del gusto de los católicos más conservadores, pero a todas luces incongruentes con el propósito de salvar de su destrucción a los habitantes de este planeta. Porque entre amenazas, ese suele ser el contenido principal de los mensajes, tanto en Fátima como en el Escorial o en Garabandal, por citar los ejemplos que estamos utilizando en este documental. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando.
Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Son fragmentos de uno de los mensajes dados en Garabandal. Mensajes agoreros, siniestros y, si se me permite, tan reaccionarios como inútiles, porque la inmensa mayoría de esa humanidad que ha de ser salvada ni se ha enterado de ellos ni se va a enterar. Y eso sin contar con la absurda y novelesca actitud de las apariciones, confiando mensajes secretos a sus videntes, casi siempre relacionados con señales que anuncian el fin del mundo y que a la postre son tan falsos como los que han recibido los mormones o los testigos de Jehová. Incluso cuando esas entidades se han propuesto producir una aparición convincente que fuera vista por todos y no solamente por los videntes, el resultado ha sido más espectacular que piadoso. Fue en abril de 1968 en El Cairo, sobre el tejado de la iglesia copta de Santa María del Zeitún. Durante muchos días y a horas determinadas, millares de personas contemplaron cómo a partir de una luminosidad inicialmente informe se iba configurando una imagen radiante, con una gran aureola en torno a la cabeza que evolucionaba alrededor de la cúpula acompañada de palomas, algunas reales y otras claramente falsas, de tamaño desproporcionado y que volaban sin mover las alas. Una aparición con todos los requisitos para convencer a creyentes y a no creyentes. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes habían oído hablar de ella? Y es que junto a sus grandes poderes, esas entidades responsables de las apariciones tienen una gran limitación. No pueden aparecerse en todos los lugares y al mismo tiempo. Más bien da la impresión de que nos encontramos ante un fenómeno sociológico de pequeños grupos que ante auténticos mensajes destinados a toda la humanidad. Un solo gesto de alguien realmente omnipotente haría que tan trascendentes mensajes fueran conocidos en el mismo instante por todos y cada uno de los habitantes del planeta. O los mensajes son un puro camelo, o quien hay detrás de ellos procede con un criterio selectivo a todas luces injusto. En ambos casos, el sentido común sugiere que no se trata de la Virgen o de Jesús. Pero si no es así, tendremos que admitir que alguien con grandes poderes está jugando con nosotros.